Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Espero que se encuentre muy bien. Estamos aquí con su live Abogados Ya Panamá. Estamos iniciando la noche de hoy este live donde vamos a hablar sobre un tema bien importante para muchas personas que están en este momento en una situación bastante importante en su materia migratoria, toda vez de que la ley migratoria en Panamá ha tenido algunas modificaciones, ha tenido algunos cambios y el día de hoy vamos y Harris, el licenciado Luis Fuentes, quien pues tiene mucho tiempo y muchos años de experiencia en esta materia. Y bueno, vamos a hablar con él en este momento. Hola Luis, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo va todo? Bueno, aquí muy bien, tú sabes, ¿no? Haciendo una introducción a la gente del día de hoy que vamos a tener este live contigo con la firma Fuentes y Harris sobre la materia migratoria, toda vez de que este año pues todos los abogados nos amanecimos con este cambio en la regulación migratoria que ocurrió en el país y que a todos los ha agarrado por sorpresa. Exactamente, fue la sorpresa, la cerecita de finales de marzo y una sorpresa que todavía tiene bastante tarea y tela que cortar, porque son cambios que se nos presentan, pero al mismo tiempo, el lunes de la semana que fue publicado en Gaceta, el Ministerio de Trabajo saca un comunicado interno estipulando que hasta el 31 de marzo van a permitir presentar bajo la ley actual. Entonces, es como que nos cambian la ruta, nos cambian el rumbo, nos dan de repente todavía un pequeño paracaídas, como quien dice, si tenías algo ahí pendiente que presentar, y bueno, tal como lo conoces, para nosotros sucedió eso mismo. Teníamos de repente bastantes trámites de varios clientes con carpetas ya armadas y ahora nos ha tocado pues ir a la corredera para poder presentar antes de que cambien las reglas del juego. Correcto. Y esta regla del juego que tenía muchos años Luis andando y recuerdo de lo que hemos hablado tú y yo en nuestras reuniones y también leyendo este decreto, hay muchas cosas que ya damos por sentado. Por ejemplo, los porcentajes en las empresas, que algunos permisos de trabajo no tenían un conteo sobre el 10% y al parecer con esta nueva reglamentación el Ministerio de Trabajo está tomando decisiones sobre esos temas, lo que pone en peligro muchas contrataciones actuales que se mantienen en las empresas en Panamá. Claro, y es que por mucho tiempo uno siempre conocía o escuchaba por lo menos el famoso 10%, pero el gran tema con el 10% es que por más de que estaba plasmado en el código de trabajo, solamente había uno, dos permisos que al momento de presentar tu solicitud le pedían al abogado, al pasante, al mismo extranjero solicitante, que aportase la planilla de la empresa. Entonces, una verificación directa del porcentaje solamente se daba en dos de los tantos permisos que existen. La otra posibilidad era, pues, si en algún momento el Departamento de Inspección Laboral hiciese una de las famosas visitas sorpresas, inspecciones a los locales para asegurarse de que se cumplan los porcentajes. Pero si no te daban una inspección o no aplicabas a esos permisos propiamente tal, ese parámetro del 10% tú decías, ah, a mí no me aplica. Y es ahí donde se da el gran cambio, que con este decreto lo que hacen es puntualizar, regla general, a todos los permisos de trabajo les aplica 10%. Pues seguidamente mencionan las excepciones. Antes era, o de repente uno tenía una idea errada respecto a eso. Uno decía, bueno, si no me piden la planilla al momento de presentar, no me aplica el 10%. Y esto generaba que muchas empresas contratasen con mayor libertad y facilidad la mano de obra extranjera. Yo creo que el cambio radical va a caer en eso, en la responsabilidad a la empresa. Porque si bien, y claro, esto es lo curioso y nosotros como abogados creo que estamos muy familiarizados en que sacan una ley, sacan un decreto, muchas veces eso genera pánico, un poco de alarma, pero los decretos tienen sus clásicos artículos en los cuales se dan un poquito de tiempo, de gracia, para desglosar o definir un poco mejor todos los aspectos que ya incluyeron. Y es el caso de este decreto. Uno de sus artículos menciona que el Ministerio de Trabajo emitirá un manual de procedimiento
con el cual se va a detallar los requisitos de cada permiso. Entonces, sabemos que van a cambiar, pero cuáles van a ser los nuevos requisitos, al día de hoy no lo sabemos. O sea, tenemos una idea de que algunos van a llevar ahora, pues que antes no pedían aviso de operación, hay nuevas figuras que se crean, y eso de salida ya lo sabemos, pero el pormenor del listado completo, pues no está, y el tiempo que queda para el ministerio es poco, porque hasta el 31 reciben con la ley anterior. Se supone que para el primero, y es decir, antes de que sea 1 de abril, deberíamos ya tener ese manual con la otra serie de documentos. Si no se Bueno, da tiempo, pues dime. perdóname, para no adelantarnos, porque yo creo que la gente debe entender varias cosas y quiero aprovechar el tiempo que tú estás Claro, claro. aquí y decirles que, bueno, tenemos acá al licenciado Luis Fuentes, abogado con más de 12 años, más de 12, 13 años de experiencia en la materia y en la parte migratoria, pues es uno de sus fuertes en este tema, ¿no? Entonces, yo creo que la gente tiene que tener claro, Luis, y quiero que esto lo reiteremos, o sea, antes, cuando nosotros contratábamos a personas en las empresas, solamente nos importaba si era el 10% que estuviera en el 10%, si era el 15% en el 15%. Y todo lo que era naciones amigas, crisol de raza, profesional extranjero y todas las otras, ¿no? Formas de permiso de trabajo que supuestamente no entraban en los porcentajes, ahora sí caen los porcentajes. ¿Es así? Exactamente, le has dado al clavo. Es eso. Antes, de repente, una empresa, si estaba interesada en contratar extranjero y el extranjero le decía, tengo mi permiso de trabajo bajo países amigos, automáticamente empresa y colaborador extranjero se sentían un poco más tranquilos y decían, ah, bueno, perfecto, no tengo necesidad alguna de revisar los porcentajes. Pero ahora ya el decreto lo aclara. Si tienes permiso de profesional extranjero, si tienes países amigos, si tienes crisol de raza, la empresa que te contrata debe asegurarse que tenga la capacidad de, es decir, que estés dentro del 10% de su planilla para poder contratarte. Todavía no han puntualizado de si es que cuando el extranjero está presentando sus papeles, si el Ministerio de Trabajo le va a pedir la planilla de la empresa para corroborar los porcentajes. Eso es lo que no se sabe, no han puesto todavía, eso habrá que esperarlo a que emitan el famoso manual de procedimientos. Pero la responsabilidad de la empresa sí es el verificar que se cumpla con ello. Ok, entonces ahora me queda claro. Entonces, el tema es el siguiente. El extranjero que ya fue contratado y que está trabajando en una empresa como Naciones Amigas, Crisol de Raza, ahora la situación va a ser que la empresa tendrá que revisar si dentro de su porcentaje él puede seguir trabajando o no. Es lo que creo que es la intención del ministerio. Correcto, correcto. Porque ahí entonces la responsabilidad realmente cae es sobre la empresa. Porque las sanciones por esas contrataciones que estén fuera de los porcentajes van a ser contra la empresa. Para el extranjero, al fin y al cabo, va a ser pues cumplir con la lista de requisitos cada vez que quiera aplicar o renovar un permiso de trabajo y listo, si lo cumple con eso, se renueva. Pero para la empresa es básicamente empieza a revisar tus porcentajes. Ok, entonces esto quiere decir que posiblemente en los próximos meses, cuando se emita ya formalmente esta nueva reglamentación, que ahora quiero que nos explique un poco qué quiere decir eso, vamos a tener posiblemente muchas inspecciones, revisiones para ver si la empresa esté cumpliendo con estos porcentajes e incluso se puede hasta decir que se va a reducir un poco la contratación de personal extranjero para poder acomodarse a ese 10%. Si nos vamos a términos fríos, debería ser el caso, porque la ley pues lo ha expresado. La responsabilidad es para la empresa. Digo, habrá empresas, tal como actualmente lo existen, que quizás digan, bueno, voy a esperar a que efectivamente empiecen eso, porque si al día de hoy las inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo seguramente no cuenta con un personal que pueda acaparar todo lo que es la provincia de Panamá, mucho menos en las áreas del interior, si se quiere hacer una inspección masiva, se tendría que pues, aumentar la planilla del ministerio enormemente. O sea, no creo que haya ahorita mismo la cantidad de funcionarios inspectores necesarios como para ejercer el nivel de presión necesario que estipula la ley.
Ok, perfecto. Entonces, Luis, ¿qué posibilidad tienen en este día, al momento, al día de hoy? ¿Qué posibilidad tienen aquellas personas que no han, o sea, tienen su permiso de residencia otorgado por migración o los tienen en trámite, pero no han gestionado su permiso de trabajo? O sea, que al día de hoy ellos pueden que estén trabajando sin papeles, por decirlo así, Ajá. porque están en renovación. ¿Qué posibilidades tienen ellos o qué ventana tienen ellos para aprovechar los requisitos anteriores para que entonces ellos puedan de repente sacar sus papeles y después esperarse tranquilo, esperar a ver qué decide Mitradel respecto a sus casos? ¿Qué posibilidades tienen ellos como extranjeros en este momento? Mira, y ahí eso es lo que cuando comenzamos justamente este live estábamos mencionando. Y es que esto, pues, este decreto nos cayó de sorpresa. Pero el viernes, creo que fue el día siguiente a cuando fue promulgado y publicado en Gaceta, el ministerio saca este comunicado diciendo que va a aceptar los permisos de trabajo bajo los requisitos y condiciones actuales hasta el 31 de marzo. Y esto hay que hacerle bastante hincapié, porque el decreto, en sus últimos artículos decía, este decreto entrará a regir a partir de su promulgación. Y cuando dice eso es que, bueno, listo, publicado en Gaceta, a partir de ahora son las nuevas reglas. Pero como te digo, luego como que ellos mismos probablemente midieron el nivel de impacto que esto iba a tener y había que de cierta forma pues echar un poco de agua para calmar el fuego y dar esta ventana. Te comentaba, a nosotros en la oficina nos tocó que ya teníamos expedientes armados en base a documentación, requisitos, pues de lo que normalmente se venía tramitando. Vemos esto y decimos, bueno, ahora me toca ¿qué? Volver a esperar a que salga este famoso manual de procedimiento. Por suerte salió ese comunicado interno permitiéndonos hasta el 31 de marzo, porque si no, pues era volver a analizar, volver a hablar con el cliente, pero bueno, actualmente es el que tenga la facilidad, porque claro, entendamos que los permisos de trabajo conllevan una serie de requisitos y no todos se obtienen de un día para otro. Muchos de ellos, por ejemplo, requieren un estatus migratorio, que migración lo emite en 3 días hábiles. Entonces, los que estaban en proceso de aplicar a una categoría de permiso de trabajo, la recomendación es que lo hagan pues ya. No sé cuál será el volumen de presentaciones en estos días. Yo sí le confieso, al día siguiente del decreto yo estaba en el Ministerio de Trabajo presentando justamente para evitar que hubiese pues de repente las repercusiones de todo el mundo querer ir a presentar antes del cambio. Ok, perfecto. No, y eso me queda bien claro. O sea, las personas deben tomar en consideración que si tienen la oportunidad de en este momento hablar con su abogado o con nosotros acá, con Fuentes Harris, y tramitar su permiso de trabajo, deben hacerlo lo más pronto posible para que no les toque la nueva reglamentación que es la parte que venimos ahora. Todavía no estamos claros ni siquiera los abogados cuál es la nueva reglamentación y el nuevo procedimiento. Entendí, Luis, y me aclaras que posiblemente este trámite sea digital. Sí, es que claro, Ministerio de Trabajo, y creo que eso es desde la época de pandemia, viene digitalizando todo. Ahora, para nosotros, y bueno, creo que eso será una apreciación un poco personal, es una experiencia un tanto agridulce, porque pues se habilitan plataformas y de repente un día presentas todo, pero luego te quedas sin recibir respuesta y cuando te asomas al ministerio a preguntar, te dicen, ay no, es que tuvimos problemas con la plataforma, la deshabilitamos, venga de vuelta. Entonces, de seguro eso va a ser una fase de ensayo y error, pero sin duda alguna sí estamos apuntando hacia la digitalización de los procesos, porque incluso hablan acerca de una especie de verificación paralela que debe existir entre migración y el Ministerio de Trabajo. Anteriormente siempre era uno pedir físicamente un estatus migratorio. Al parecer ahora va a haber una comunicación directamente enviada por migración hacia el Ministerio de Trabajo, pero como te digo, es algo totalmente novedoso. Sería esperar y cuestión de ver de qué se trata y sobre todo una vez que lo implementen, si efectivamente va a dar los resultados. Tú sabes que nosotros un poquito, por más que somos jóvenes, tenemos esa costumbre de, pues, si vemos que algo funciona, nos aferramos a ello. Correcto. No, y eso es importante porque, digo, todos sabemos que al 31 de marzo tenemos unos requisitos y unos procedimientos ya
por muchos años establecido y ya era algo que pues la gente sabía cómo manejarlo. Pero no sabemos ahora a partir del 1 de abril cuáles serán los requisitos. Bueno, los requisitos pueden que ya estén, lo que no sabemos es el procedimiento, cómo se va a procesar. Entonces, eso puede ocasionar, aquí estamos especulando, una cola de espera para procesar las cosas hasta que vuelva a emitir cómo sería el procedimiento, a menos de que el ministerio de repente diga, y eso no lo sabemos porque esa es otra especulación, bueno, extendemos el plazo a 15 días más hasta que se pongan de acuerdo. No sé. Pero igual se les invita a todos para que vuelvan y revisen con sus abogados y si no tienen abogados con nosotros, para que entonces podamos ayudarlos a ver si pueden adelantar algo antes del 31 de marzo, que la ley entonces ya nos obligaría a un nuevo procedimiento y a unos nuevos requisitos. Luis, una pregunta. ¿Qué permisos de trabajo se ven o son los más afectados con este nuevo decreto? Mira, yo creo que este decreto lo que hace es que esclarece una laguna jurídica que hubo sobre varios tipos de permiso de trabajo. Porque hay quienes y hay abogados que van a mantener la postura y te van a decir, pero bueno, esto no está aclarando nada, siempre fue así, porque siempre estuvo en el Código de Trabajo el tema de que el 10% de mano de obra contratada puede ser extranjera y el resto nacional. Pero como había tantos permisos de trabajo que no te lo pedían directamente como un requisito a presentar, yo creo que el impacto se va a sentir principalmente en países amigos, profesional extranjero, crisol de razas, que también son tres de los más comunes, en cuanto al porcentaje de la empresa en su contratación. Y tal como tú lo señalabas, esto podría generar que las empresas se vean pues en mayor cautela o tengan que ser un poco más minuciosas al seleccionar personal que tengan estos tipos de permisos. Pero el gran impacto, si tenemos que elegir una categoría, es justamente una categoría que desaparece y es el permiso de trabajo en calidad de residente permanente. Ese, digamos que es eliminado completamente. Y era un permiso bastante reciente, es de mayo del 2019. Y es un permiso que cuando salió tuvo una muy buena acogida, sobre todo porque era súper flexible en cuanto a sus requisitos y a las condiciones que tenía que reunir el extranjero. Básicamente era todo aquel que tuviese un carnet de residente permanente, la famosa cédula E, tenía eso, estatus migratorio, presentabas y listo. Recibías un carnet por 3 años. Entonces era súper cómodo, súper fácil, incluso cualquier otra persona que tenía permiso de trabajo de alguna otra categoría, pero por su tiempo de vivir en Panamá ya tenía la cédula E, podría dejar de estar renovando bajo las anteriores categorías y migrar hacia este tipo de permiso. El costo del mismo carnet era mucho más accesible. Por ejemplo, en un permiso de crisol de razas, la renovación estaba costando del carnet, no de los honorarios, $250. Mientras que este carnet estaba por el costo, me parece, de $100. Entonces, ¿para qué me voy a ir renovando algo si ya te reúno todos los requisitos, menos papeles, y puedo ir a una opción mucho más interesante? Entonces, esto lo desaparecieron. Curiosamente, era tan nuevo, o sea, si es un permiso del 2019, estamos hablando que recién iba a llegar a sus 4 años. Lo desaparecen y muchas personas dicen, bueno, ¿y ahora qué hago si tengo cédula E? Y eso es lo que también entonces tenemos que analizar este decreto. Este decreto esclarece ciertas dudas, elimina ciertas cosas, pero también da ciertas ventanas o posibilidades, porque también establece que todo extranjero que cuente con una residencia permanente, y acá hace una aclaración muy interesante, sin importar cuál fue la categoría o la forma migratoria por la cual adquirió dicha residencia permanente, podrá optar a cualquiera de las otras categorías de permisos de trabajo. Es decir, dicen, ¿tienes cédula E? Ok, te eliminé tu categoría específica, pero te permito aplicar al resto de las que tengo. Y es muy importante esa mención que ellos hacen de sin importar en qué condición lo obtuvo, porque siempre se da el famoso tema de si en migración una persona aplica como principal y tiene sus dependientes,
El derecho a volverse residentes permanentes es de todos, tanto del principal como los dependientes. Pero por mucho tiempo, en Panamá, los dependientes no podían aplicar a permisos de trabajo. Cuando en el 2019 sale este permiso de residente permanente, no es que lo permitiese, pero no lo prohibía. Y recuerda que en todo caso, uno puede hacer todo aquello que la ley no restringa de eso. Así que era pues la ventana abierta, era la opción más interesante, pero como te digo, ahora, si era una persona que obtuvo residencia permanente, siendo dependiente, hijo, cónyuge de alguna persona que era el principal en un trámite migratorio y tiene cédula E, pues habrá que revisar el resto de todas las categorías migratorias y elegir la que una vez que veamos los requisitos que establecen para cada uno, se adecue más a su situación. Bueno, mira, eso me parece interesante porque, digo, yo soy del criterio de que si tú tienes un papel que te dice que tú puedes estar en el país permanentemente, sea Claro. porque sea, porque te casaste con un panameño o panameña, porque tuviste muchos años en Panamá y lo adquiriste por los años en Panamá, o sea la razón por la que lo adquiriste, eh, ¿cómo vas a vivir si tú no tienes cómo trabajar? Entonces, yo creo que ese permiso era positivo en ese sentido, pero bueno, igual la solución que le han dado, lo que te obliga entonces a uno como abogado es ver cómo uno enmarca o cómo uno guía a ese cliente a tener una solución dentro del paraguas de posibilidades laborales que existe en la ley, ¿no? Entonces, eso me trae a una nueva pregunta. No sé si lo tengas claro ahora, si no, en otro momento lo aclaramos. Entonces, las personas que hoy en día tienen su permiso de trabajo por residencia permanente, pero se le vence posterior al 31 de marzo, ya ellos no van a poder renovar como residente permanente, sino van a tener que buscar dentro de todo el paraguas que existe cuál sería su permiso de trabajo. Mira, eso, y te voy a comentar que curiosamente el día de hoy encontré dentro de este decreto un artículo que abre unas posibilidades y podría de repente brindar un tanto de calma a esta situación, porque yo creo que el escenario que tú planteas es el más inquietante. Pues tengo un permiso, pues al día de hoy no lo tengo vencido, pero pasado el 1 de abril en algún momento voy a tener que renovarlo. ¿Qué reglas aplican para mí? Y dentro de las disposiciones finales del decreto, establecen que las renovaciones de permisos otorgados previos al decreto se regirán con los parámetros y requisitos establecidos por la ley anterior. Entonces, digo, si me preguntas a mí directamente, eso para mí es una ventana de que, bueno, todo aquel que va a presentar un permiso de cero, o sea, que es su primera presentación, sí se debe concentrar en este decreto. Todo aquel que sean renovaciones, sí se debería regir con la ley anterior. Pero ojo, como te digo, este decreto salió y al día siguiente sacaron un comunicado interno. Todavía faltaba un manual de procedimientos. Es decir, muchas cosas pueden cambiar. Yo creo que lo importante también, Joel, es, y tú como un laboralista lo sabes, nuestro código de trabajo pues ya es de larga data. Entonces, este decreto, para bien o para mal, está esclareciendo puntos pues, que vienen rigiendo desde los años 70. Entonces, definitivamente las condiciones del país, demográficamente y laboralmente, no son las mismas de los años 70 a este presente. Incluso, con el paso de los años han crecido las categorías migratorias que tenemos. Bueno, categorías de permiso de trabajo. Países amigos surge alrededor del 2012 y asimismo otras figuras. Entonces, no todo lo que se preveía en los años 70 automáticamente estaba abarcado. Por eso es que mucho fue interpretación, de decir, bueno, yo tengo pero no me piden planilla, así que no debo tener problema. Pues entonces, yo creo que muchas veces también nos enfocamos en pues, los elementos que quizás para la mano de obra extranjera no sean muy atractivos, pero también este decreto trae lo que yo considero oportunidades y situaciones bastante interesantes. Porque así como aclara el 10% para permisos
como países amigos, profesional extranjero, crisol de razas, también establece ciertos permisos de trabajo que el extranjero va a contar como mano de obra nacional. Y eso para el extranjero sería positivo. Tradicionalmente esto se le daba para las personas que tenían más de 10 años de residencia, para los casados con panameños y para las personas que tenían el permiso del acuerdo Panamá-Italia. Pero ahora también por acá, y esa fue una pregunta que recibimos por Instagram, alguien me decía, mi esposo es extranjero y es padre de una niña panameña. Bueno, él, bajo esa condición, va a poder aplicar a una categoría y su permiso de trabajo no se va a regir por el 10%. Ok, Luis, y mira que acabas de dar un punto que lo tenía aquí apuntado en mi libreta para hacerte la consulta, porque efectivamente en ese decreto está bastante regulado ese permiso de trabajo, o sea, eh, cuando uno es padre, siendo extranjero, es padre de una niña o un niño, sea menor de edad o mayor de edad, pero tiene que ser mayor de 5 años, que era un trámite Correcto. que estaba establecido de manera constitucional. No es que había un decreto, ni una ley, ni nada, sino que estaba en la Constitución. Y tú sabes que en la teoría de las constituciones son lineamientos, no son reglamentaciones, sino tú dices nada más algo puntual y Claro, después en una ley claro, o en claro. un decreto, una resolución, tú terminas de desarrollar qué tú quisiste decir con ese punto, ¿no? Entonces, Exacto. no sé si nos puedes hablar un poquito, porque yo creo que la gente no sabe de la existencia de ese permiso de trabajo. Tienen hijos que tienen más de 5 años y todavía al día de hoy andan peleando que si estoy casado con panameño, que si tengo 10%, que si el 15%. O sea, explícanos un poquito ese permiso de trabajo para que la gente tenga un poquito más de idea sobre esto. Claro, exacto. Tú le diste al clavo porque principalmente, y bueno, la mayoría de los permisos de trabajo siempre vienen amarrados con un permiso migratorio que tiene la misma categoría. Y el migratorio es justamente eso, para extranjeros que tengan hijos de nacionalidad panameña que tengan los 5 años. Entonces, si ese es el caso, pues automáticamente la persona podría aplicar a un permiso de trabajo bajo la misma categoría. Pero también recordemos lo que mencionamos en antes, que la ley también hace esa mención de todo aquel que ya tenga carnet de residencia permanente, es decir, la famosa cédula E, que puede aplicar al resto de las categorías. Entonces, si una persona tiene cédula E y tiene hijo o hija panameña, esta también se vuelve una posibilidad. Y nuevamente, una posibilidad que no estaría dentro del 10%. Entonces, para una empresa panameña se vuelve súper atractivo. Ok, no, y eso es interesante, y esto es un punto que la gente tiene que saber. Y bueno, y repetimos acá para los que están llegando al live, aquí estamos con el licenciado Luis Fuentes, socio de la firma Fuentes y Harris, especialista en materia migratoria, hablando sobre el nuevo decreto en donde nosotros hemos tenido muchas consultas y decidimos hacer este live que va a quedar posteado en nuestras redes para que la gente lo pueda ver y consultar, y con mucho gusto, si tienen alguna pregunta, aquí está el licenciado Fuentes en este live y posterior a este live para poder contestársela respecto a este tema. Y bueno, el permiso, esta residencia de las personas que tienen hijos mayores de 5 años, es una residencia que hay gente que la conoce, otras que no, pero yo creo que lo principal de esto es que la gente sepa que existe una posibilidad migratoria que les permitirá a ellos tener esa opción de acceder a la legalización. Luis, ¿algún comentario adicional que nos quieras dar sobre este proyecto de ley, sobre este decreto, mejor dicho? Bueno, parece que perdimos un poquito acá la señal con el señor Fuentes. Esperemos ahí que se reactive. Y bueno, eran solamente para compartir nuevamente ustedes, hacer un recuento de lo que hemos hablado hasta el momento de hoy. Existe un decreto que se emitió por parte del Ministerio de Trabajo, en el cual este decreto ha determinado ciertos lineamientos que anteriormente no estaban formalizados en la ley. Y ahora con esta formalización de, de este decreto y con muchos criterios que se han podido solventar, este decreto ha hecho que muchas de las personas que estaban en su momento aplicando a una categoría migratoria con ciertos requisitos tengan que adelantar sus trámites y aplicarlos antes del 31 de marzo para evitar que al 1 de abril no lo puedan ejecutar porque primero no tienen la documentación necesaria o segundo
estas personas no mantienen el procedimiento aprobado por parte del Ministerio de Trabajo para proceder con estos mismos. Y bueno, y contamos con el licenciado Fuentes, quien es especialista en esta materia, y él nos brindaba las asesorías que nosotros necesitamos para poder completar estas, estas, esta información para que las personas puedan ingresar y formar parte, ¿no?, de estos decretos migratorios y tener sus documentos al día, porque esto es lo que queremos nosotros con nuestra firma Fuentes y Harris y Abogados Ya, que todo el mundo tenga la información necesaria para estar al día en sus trámites migratorios. Yo creo que ya pronto el licenciado Fuentes está por conectarse nuevamente. Estamos aquí esperando que se dé la conexión y podamos continuar con este tema migratorio, que es un tema bien interesante, un tema bien importante, y sobre todo porque en nuestras cuentas existen muchas personas extranjeras que necesitan tener esa tranquilidad para poder para poder tener sus permisos de trabajo al día y poder estar al día con sus documentaciones. Vamos a ver si le escribimos al licenciado Fuentes. Igual voy leyendo aquí unas preguntas que nos han hecho llegar. Dice así, el señor Abog Luis. En el caso del permiso de trabajo en calidad de residente permanente con carnet E, que fue eliminado, ¿cómo queda sobre la aplicación del 10% de la planilla? ¿Estás ahí, Luis? Ahora sí te escucho, Joel. Perfecto, Luis. Mira, estoy aquí leyendo una pregunta Ajá. del licenciado Luis. Dice, abogado Luis se llama la cuenta. Dice, en el caso de permiso de trabajo en calidad de residente permanente con carnet E, que fue eliminado ¿cómo queda sobre la aplicación del 10% de la planilla? Bueno, ahí nos tendríamos que regir directamente por ¿cómo se llama? La reglamentación general que aplica, es decir, 10%. Porque Ok, perfecto. recordemos que acá lo que se aclara es 10% aplica para todos. Ojo, también hay un 15% que es para labores más técnicas o personal de confianza. Pero esas son las reglas generales, 10-15%. Lo que el decreto no establece son listado de excepciones. Lo que no está dentro de la excepción aplica la norma general. Ok, y yo creo que ese es un punto interesante. Mira, yo sé que la gente, cuando uno habla de los porcentajes y lo normal que la gente conoce es que por cada 10 panameños un extranjero, pero también existe una excepción a esa regla, que es la del 15% sobre la planilla. No sé si pudiese explicarle por encimita, Luis, a nuestra audiencia cuál es ese permiso de trabajo y qué diferencia tiene ese permiso de trabajo y permiso migratorio respecto al del 10% que establece la ley. Claro, mira, los famosos porcentajes son el 10 y el 15%. Y en cuanto a procedimiento, tanto en migración como en el Ministerio de Trabajo, los requisitos eran exactamente los mismos. ¿Dónde está entonces la diferencia? En cuanto al rol que va a tener la persona que uno está contratando. Digamos que el 10% aplica para lo que se le llama el personal ordinario y el 15% es cuando requieres contratar un personal para algún puesto de mando. Y el ministerio básicamente, entonces, ¿dónde se da la diferencia? Cuando tú presentas la carta de trabajo o el contrato de trabajo, querían ver cuál es el nombre del cargo. Si el cargo tenía nombres como administrador, director, gerente, supervisor, eso ya se consideraba un cargo de mando o un cargo de confianza. Entonces, para ellos regía el 15%. Si tú presentabas un permiso, eh, de repente, basándote en un porcentaje de planilla de un 10%, pero cuando leían el contrato veían que la palabra que tenía el cargo era supervisor y así, te iban a hacer todos los cálculos en base a eso, o te iban a mandar directamente a corregir porque tenías que aplicar a otro tipo de permiso, que era el del 15%. Pero en cuanto a requisitos eran lo mismo. Y con el 15% también está el personal técnico, que es Ok. otro tipo de permiso, pues que también le aplica porcentaje, pero es cuando vas a traer personal por tiempos, porque ese permiso de trabajo te lo dan por 3 meses, renovable en 3 ocasiones. Son cosas muy técnicas, es decir, literalmente tienes que llevar la palabra técnica.
Bueno, no sé si se nos perdió la señal del licenciado Fuentes o somos nosotros los que estamos con la señal un poco mala. Ya Sí, te escucho. Sí. aquí estoy regresando. Se me fue la señal por acá donde estoy. Sí. Sí, excelente, excelente. No, no, no. Mira, yo creo que es uno de los puntos más interesantes de este tema del 15%. Y lo que tenemos como conclusión de este punto es que es para un personal más especializado. Es para una persona que tiene una categoría en la empresa un poco superior. No es para un trabajador que no tenga mando y dirección, que por decirlo así, un trabajador de confianza, ¿no? Que eso es Claro, lo que más bien aplica este permiso. claro. Y, y mira, no solamente es un cambio de reglas de juego con estos permisos de 10, 15%, y con estas figuras de trabajador ordinario, trabajador de confianza, personal técnico, sino que también, y por eso es que este decreto va a dar mucho de qué hablar. Este decreto también enfatiza en dos permisos de trabajo que a su vez estaban contemplados no dentro de decretos, sino dentro de leyes. Panamá, en su afán de volverse un hub internacional de la industria multinacional, tiene dos principales características o categorías interesantes que se llaman las empresas SEM, que son las sedes de empresas multinacionales. Estas abarcan Procter Gamble, Ericsson, Nestlé, entre muchas otras. Y también recientemente están las empresas EMA, que son empresas para el desarrollo manufacturero. Y todo esto tenían incentivos, leyes específicas. O sea, curiosamente te puedo decir, una persona que fuese contratada a través de las famosas visas SEM, ni siquiera tenía que hacer un trámite ante migración ni ante el Ministerio de Trabajo. Se presentaba ante el Ministerio de Comercio e Industrias, le emitían un solo carnet y ese carnet cubría las dos funciones, la residencia y el permiso para trabajar. Pero ahora este decreto establece que los extranjeros dentro de empresas EMA y dentro de empresas SEM deberán aplicar a un permiso de trabajo. Entonces, para estas multinacionales, esto representa, hey, una gestión adicional para cada uno de los colaboradores que tengan. Y probablemente también eso va a ser algún aumento en los gastos del abogado que gestione esos permisos de trabajo. Entonces, ciertos gremios que tienen bastante interés en proteger a estas empresas multinacionales ya están haciendo eco de este decreto y van a hacer presión porque dicen, vamos, muchas de las razones por las cuales estas empresas se instalaban en Panamá era por condiciones de juego bastante establecidas y que probablemente fueron puntos de análisis para su decisión de ubicarse en Panamá. Entonces, el que el día de hoy con este decreto establezcan, ahora requieres documentación adicional, habrá que ver qué es lo que sigan pensando estas empresas respecto a, ¿sabes qué? Ok, el impacto no es mayor, o que te digan, ¿sabes qué? No me ha gustado ese cambio de reglas del juego y puedan llegar a tomar alguna otra decisión. Vamos, son empresas grandes, así que los impactos ellos sabrán medirlos. Sí, sí, sí. Sí, no, y sobre todo si son empresas que están buscando beneficios específicos desde el punto de vista de la parte laboral, no les va a temblar la mano tomar alguna decisión. De hecho, tuvimos hace poco un caso de un extranjero con una visa SEM y la empresa no le importó el monto de la salida. Ellos tomaron la decisión y punto. Así que eso hay que tomarlo en consideración porque son empresas que están buscando algún beneficio en específico y si ese beneficio se pierde, obviamente ya el interés por estar en el país se pierde también, ¿no? Claro. Así que eso hay que verlo con mucho cuidado. Ok, Mira, Luis. sí, Ajá. sí. Bueno, No, 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 te quería cuéntame. comentar que también, por ejemplo, este decreto introduce ciertos conceptos pues, que anteriormente no habían, y es que las personas que apliquen a los diferentes permisos de trabajo, es decir, eh, los que están dentro de una categoría que se llama condiciones especiales, que abarca países amigos, crisol de razas, profesional extranjero, que como decimos son de los tres principales que la gente aplica, van a requerir que se eh, cumpla ya sea con la función de que una empresa los contrate
Por eso suponemos que cuando haya la reglamentación habrá que presentar algún documento vinculante de la empresa, pero también introduce el concepto de autoempleo. Es decir, yo directamente me respaldo. Y esto como que yo creo que va orientado a los famosos servicios profesionales. Porque tú sabes que muchas veces las empresas decían, bueno, no te voy a contratar en planilla porque no tienen los papeles, así que te contrato como servicios profesionales. Pero técnicamente, y tú lo sabes muy bien, creo que ha sido tema de todos los días para ti, muchas veces eso era simplemente camuflajear una relación laboral. Y yo creo que con eso de autoempleo lo que se busca es que, ok, solventarte. Correcto. Bueno, Luis, y ese es un punto interesante, es un punto interesante que Y mencionas lo sobre el lógico tema de los sería servicios. que también cuente con un aviso de operación. Y ese es un punto importante, lo que tú mencionas, servicios profesionales, Luis, porque después de la pandemia y durante la pandemia, esa fue una de las figuras más usadas, abusadas, reutilizadas que ha existido en el país y obviamente el impacto no se ha visto al 100% toda vez de que la gente no conoce que eso está regulado, ¿no? Y con base a la regulación existen un conjunto de normas que deben irse cumpliendo. Entonces yo creería que con este decreto estamos buscando la manera de evitar que las personas traten de eludir la responsabilidad patronal, ¿no? Eso es lo que creo que están Claro, buscando. claro. Y muchas veces, sobre todo, evitar el tema de utilizar un contrato o una situación para camuflajear otro aspecto. Y eso te lo digo curioso porque eso también nos lleva a otro de los grandes cambios. Y es que acá se establece que las personas que tengan visa de estudiante podrán optar a un permiso de trabajo. Anteriormente, migración era bastante reacio con ese tema, porque decía, si tú vas a aplicar a una visa de estudiante, no puedes trabajar. O sea, era bastante enfático en eso. De hecho, pedían que las materias que el solicitante registrase o matriculase para cada semestre fuesen en el turno diurno, tratando de bloquear la posibilidad de trabajar. Claro. Y ahora surge, pues, un permiso de trabajo para estudiantes. Pero yo imagino que de repente, pienso yo que debe ser para los temas de repente pasantías, prácticas profesionales y demás. Pero también, sin duda, disparará la creatividad para la persona que diga, bueno, ¿a qué aplico? Bueno, me pongo a estudiar algo y ahí mismo puedo trabajar. Ojo, se requeriría bajo el 10%. Sí, pero imagínate, Luis, da mensajes, diría yo, que un poco contrario, porque cierras la válvula en un lugar y abres la válvula en otro. Entonces, pareciera que no necesitamos la mano de obra, pero sí la necesitamos porque estamos habilitando un permiso de estudiante. Es como si le dijéramos a la gente, vengas a Panamá a estudiar y puedes trabajar. Claro, exactamente. Y por eso es que este decreto no solamente fue el impacto para los extranjeros, no solamente fue el impacto para los abogados, ya vimos también que fue para las empresas multinacionales. O sea, esto sin duda alguna va a seguir generando porque hay otras instituciones, en este caso migración. Vamos a ver cuál será el punto de vista de migración respecto a esto. No sabemos qué tanta consulta previa se dio antes de que entrara ese decreto. Yo pensaría que migración habrá dado el visto bueno a eso, porque si no, pues va a ser realmente una carga y migración mismo saldrá a oponerse o mencionarán algo. Pero mira que, Claro, y sí, me pongo a pensar un poquito, y disculpa que te interrumpa, Luis, a nosotros nos llegan muchas personas en la página web donde nos escriben, licenciado, yo estoy aquí que me vine de Darién y entonces estoy acá en uno de estos centros para yo esperar hasta que me dejen pasar. ¿Y qué puedo hacer? Me quiero quedar en Panamá, me gusta Panamá. Entonces ahora ya uno tiene una posibilidad para poder decir, bueno, métete en la universidad y consigue permiso de trabajo. claro, claro. O sea, esto ha abierto bastantes oportunidades. Que tanto se complique, eso
vamos a tener que esperar hasta el manual de procedimientos, pero para el extranjero sigue habiendo una alta gama de posibilidades. La empresa privada, esa es la que va a tener que poner los controles de ahora conocer detalladamente qué tipo de permiso de trabajo tiene. Antes, no muchas empresas conocen de que hay categorías. A veces me ha tocado, asesorando a empresas, preguntarles, bueno, ¿qué tipo de permiso de trabajo tiene? Y solamente me dicen, sí, tiene uno de 2 años. Pero que me digas que tiene uno de 2 años no me estás dando la respuesta de qué tipo es, me estás dando la duración. Claro, 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 definitivo, definitivo, definitivo. Bueno, Luis, estamos en los minutos finales y yo no sé si de repente te gustaría brindarle a las personas un resumen bastante específico de lo que hemos hablado el día de hoy. Y sobre todo, antes de que inicie, yo quiero reiterar, estamos hablando con el licenciado Luis Fuentes, socio de la firma Fuentes y Harris, abogado especialista en la materia migratoria y migración laboral y pues ha dedicado estos minutos del día de hoy para darle a las personas una docencia respecto al nuevo decreto. Ahí vi una persona que nos preguntó si tienes el dato de cuál es o sea, el número de decreto y todo lo demás para poder que ellos lo tengan también y sepan de qué estamos hablando. Claro, Y sí. así entonces te cedemos acá para que nos hable sobre esto. Dale, bueno, respondiendo a la primera pregunta, el decreto sería el decreto ejecutivo número 4 del 2 de marzo de 2023. Sí, lleva fecha de inicios de marzo, pero fue publicado en Gaceta pues tiempo después. Pero con ese nombre se puede ubicar. Decreto ejecutivo número 4, 2 de marzo del 2023. Entonces, bueno, un resumen de esto sería, se ha terminado de clasificar bien las categorías migratorias. Regla general, el cálculo del 10 y 15% aplican para todos los permisos de trabajo. Se hará la excepción con aquellos que tengan algún tipo de ley especial o con aquellos que sean casados con panameña, padre o madre de hijo o hija nacida en Panamá, convenio Panamá-Italia, entre otros. Esos no les va a aplicar el 10% e inclusive, eso es lo interesante, dice, contarán como mano de obra nacional. Porque una cosa es que no te aplique el 10%, pero no necesariamente es que contabas como mano de obra. Es decir, si una empresa contrata a personas que estén dentro de estas categorías, ellos podrían ayudar para la contratación de otro extranjero porque no estarían ocupando una plaza. Respecto a los otros permisos bastante famosos como países amigos, profesional extranjero, crisol de razas, deberán cumplir ya sea con la contratación a través de empresa y regirse con el 10%, o entra un nuevo concepto llamado el autoempleo. Esto va a ser interesante conocerlo una vez que hay un manual de procedimiento. Sumado a eso, empresas como EMA, empresas SEM, requieren permiso de trabajo. A ellos no les va a aplicar los porcentajes, porque también son una ley especial, pero sí van a requerir esta nueva documentación. El permiso de residente permanente, permiso de trabajo, desaparece. Toda aquella persona que tenga residencia permanente, la famosa cédula E, deberá aplicar a las categorías existentes, sin importar bajo qué condición obtuvo dicha residencia permanente. De ahí tenemos como conclusiones 31 de marzo, fecha tope para aplicar bajo las leyes actuales. Y los últimos puntos que sí considero que son interesantes y también importantes a tener en mente es que se establece un plazo de que el Ministerio de Trabajo va a tener de 30 a 40 días para resolver las solicitudes de permiso de trabajo. Normalmente a veces dormían entre 2 meses y medio, 3 meses, cuidado que hasta 4. Hoy en día, de 30 a 40 días. Y lo otro es que tampoco se va a poder dar el tema de aplicar, me aprobaron un permiso y dejé la resolución ahí sin notificarme. Si pasan 30 días, no se notifican, se archiva. Así que va a tener que haber un control. Creo que lo que quieren es movimiento y dinamizar, no dejar nada. Una pregunta para tener esa parte clara. Cuando tú dices se archiva, ¿se perdió el trámite? ¿Comienza de nuevo? Probablemente sí. Ok. Y lo otro, Interesante. creo que es el último punto que se me queda por fuera, es anteriormente
el extranjero podría presentar su prórroga 30 días antes de que venciese el permiso vigente. Se amplía a 60 días. Esto para evitar, tú sabes, esas situaciones en las cuales se da el tema de que, aplico muy pegado a mi fecha de vencimiento, entonces, como acabo de presentar los papeles y la mera presentación no significa una aprobación del permiso, pues quedaba siempre un lapso de tiempo en el cual la persona se veía desprotegida en materia laboral. Ahora, teniendo 60 días para presentar y supuestamente que van a resolver entre 30 a 40 días, se supone que si presentas oportunamente, no deberías caer en ningún lapso de tiempo sin vigencia de un permiso laboral. Ok, excelente, excelente Luis. Bueno Luis, mira, yo creo que ha sido muy importante y muy interesante este live que hemos hecho. Vamos a dejarlo posteado en nuestras redes para que la gente lo pueda ver nuevamente. E incluso yo creo que de repente deberíamos hacer como algún anuncio más adelante, como el 31, el 1 de abril, cuando aparezcan nuevos decretos, ojalá que aparezca en esa fecha la nueva regulación, para que la gente ya conozca entonces cómo es el procedimiento. Y nada, yo quisiera nada más que tú pudieras dejar aquí en el live cómo te pueden contactar, si te pueden contactar por la cuenta de Fuentes y Harris, y entonces cualquier consulta que tengan respecto al tema este migratorio, pues sepan que tú estás disponible para ayudarlos. Claro que sí, Joel. Ante todo, bueno, siempre muy agradecido contigo y con el equipo de abogados, que, bueno, siempre son nuestra mano derecha en todos estos eventos y, bueno, en toda lo que es la rama laboral migratoria aquí en Panamá. Y bueno, a todos los que nos quieran contactar pueden hacerlo en nuestras redes FH Legal o también directamente al correo info@fuentesharris.com. Y tal como lo dices, me parece bien. Si quieres te tomo la palabra. Una vez que tengamos noticias de el manual de procedimientos o de cualquier novedad en materia de este decreto, pues nada, abogados y Fuentes Harris nos ponemos de acuerdo y hacemos la segunda parte. Dale, excelente Luis, muchas gracias por tu tiempo y bueno, saludos a todos los que están en este live y esperemos que les haya gustado. Cuídense mucho. Hasta luego, Joel. Gracias. Gracias a todos. Bien, bien.